el Centro de Estudios de Políticas Progresistas de Panamá, el Partido Revolucionario Democrático y la Embajada de la República Popular China en Panamá les da la bienvenida a la presentación del libro China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, del escritor Sergio Rodríguez Helfenstein, a quien le damos una cordial bienvenida. En nombre del Centro de Estudios de Políticas Progresistas de Panamá, es un honor poder formar parte de esta organización de la presentación de este libro. Este tipo de actividades son parte de los objetivos a cumplir por parte del CEP, que es un centro nuevo creado por compañeros y compañeras socialdemócratas interesados en elevar el nivel de la discusión política en nuestro país a través de la formación política ideológica, ya que estamos convencidos que la observación de la realidad, la reflexión y el debate nos ayudará a construir caminos de soluciones, políticas públicas, para el complejo panorama que se abre a partir de la pandemia. Nuestra sociedad, en especial en Panamá, demanda mayor compromiso y liderazgo con credibilidad, formación, que vayan más allá de los eslogans de venta del marketing, así como gente bien formada que sea capaz de entender la diversidad política y la necesidad de dialogar entre pares y contrarios. Dicho esto, vuelvo y les agradezco por su presencia y le doy la palabra al secretario general del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González. Distinguidos invitados, Sergio, embajador Wei, todos los organizadores del Centro de Estudios Políticos Progresistas de Panamá, a los representantes de la Embajada de la República Popular de China en Panamá, los compañeros del partido y de distintas organizaciones que nos acompañan. Agradezco a todos su presencia y participación en la presentación del libro China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, cuyo autor es el doctor Sergio Rodríguez Helfenstein. Esta es una actividad organizada por el Partido Revolucionario Democrático, el Centro de Estudios de Políticas Progresistas de Panamá y la Embajada de la República Popular de China. Aun cuando desde finales del siglo pasado el mundo se globalizó y se hizo más pequeño gracias a las comunicaciones y al Internet, poca es la información que tenemos en América Latina sobre la historia y el desarrollo de China. Este libro representa una valiosa contribución al conocimiento correcto de la historia, de los logros y el crecimiento que ha desarrollado la sociedad china y que Sergio nos ha planteado en su libro. Permítame hablar un poco de quién es Sergio Rodríguez Helfenstein. Es consultor y analista internacional. Fue director de Relaciones Internacionales del gobierno del presidente Hugo Chávez y embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua. Es licenciado y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes. En su actividad académica ha participado como ponente en más de 100 eventos científicos de carácter nacional e internacional, ejerciendo la actividad docente en países como Venezuela, México y China. En 2016 recibió el Premio Nacional de Periodismo de Venezuela, además de otras distinciones y condecoraciones recibidas con anterioridad. Su prolífica actividad como escritor es publicada en revistas especializadas de Puerto Rico, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, México, Chile, Argentina, Europa y Asia. Desde hace 5 años es investigador asociado del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Shanghái, en China. Humildemente, como secretario general del partido con la mayor cantidad de miembros inscritos en el país, reconozco que la batalla de las ideas en Panamá y en muchas partes del continente es pobre y subestimada.
Vivimos tiempos de cambios impredecibles, tiempos en los que la comunicación es usada como instrumento de alienación y hegemonía de las ideas por sectores a los que no les interesa la educación de la ciudadanía. El contenido de este libro contribuirá en nuestro país, y estoy seguro en muchos lugares de América Latina, a un importante debate sobre el pensamiento filosófico, económico y político de la sociedad china. Una investigación agrupada en 5 capítulos, el primero de los cuales nos relata el desarrollo histórico de esta sociedad. El segundo describe los fundamentos filosóficos sobre el Estado y el carácter de su organización social. El tercer capítulo nos habla de la construcción de un socialismo con las particularidades chinas. El cuarto nos describe todas las fases o etapas del sueño chino y finalmente el quinto capítulo refleja su política exterior. Ante los avances de la ciencia y la tecnología, se hace necesario la preparación de las nuevas generaciones, especialmente en el campo de la política, desestimado por algunos y mal catalogado por otros, producto de acciones desacertadas de algunos políticos. ¿Cómo no reconocer la ausencia de un debate dentro de las organizaciones políticas sobre la necesidad de emprender cambios profundos en las acciones y actuaciones de los dirigentes de los partidos, así como en la participación de las personas en las acciones de los gobiernos locales y a nivel nacional? Es por ello que un grupo de compañeros y compañeras hemos constituido el Centro de Estudios de Políticas Progresistas de Panamá como una contribución para abrir un espacio de debate, la formación política, la investigación científica y la formulación de políticas públicas, entre otras actividades. En este momento se encuentra en su fase final el primer curso de formación política e ideológica dirigido a jóvenes y 63 participantes están terminando el último módulo luego de 4 meses de trabajo, algunos de los cuales se encuentran aquí presentes y otros siguen este acto de manera virtual. Estamos convencidos de que la primera generación hará sus contribuciones en los espacios y actividades en donde les corresponda participar y ayudar a otros jóvenes a formarse en la realidad sociopolítica del país. Estimados amigos, los méritos de esta obra lo describe muy bien el distinguido profesor Xu Zhicheng, miembro honorario de la Academia de Ciencias Sociales, calificándolo como un buen libro para conocer China, una pequeña enciclopedia del país. Solo puedo agregar a estas reflexiones que otro valor que tiene este libro es que no está basado en los datos de Occidente, muchas veces distorsionados por los prejuicios ideológicos y políticos que ignoran la cultura y la evolución de la sociedad china, a pesar de los grandes avances desarrollados por la humanidad. Sergio, en sus 7 viajes alrededor de un país inmenso, tuvo la oportunidad de corroborar el progreso económico y social de la población, utilizar datos e indicadores chinos, a diferencia de quienes escriben sobre China con las cifras de Occidente. Ese es un valor agregado del libro, y conociendo los valores del autor, al cual el profesor Zhicheng califica como un hombre de agudos comentarios, nos da la confianza de saber que lo que prevalece es el carácter científico y no la especulación filosófica o política. Hace 9 días, nuestro país celebró el bicentenario de la independencia de España, y en el acta de independencia, en dicha acta, se declara inmediatamente nuestra unión a Colombia. Entre las razones, debido a la admiración que los isleños sentimos en aquel momento por el liderazgo de Bolívar
en las campañas independentistas del sur de América. El Libertador, 6 años antes, en la Carta de Jamaica, había expresado una visión sobre Panamá al afirmar: qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Pues es hoy, en este istmo, en el que se realiza la presentación del libro China en el siglo XXI, para que como onda expansiva recorre el continente, como lo hace hoy el Centro de Estudios de Políticas Progresistas de Panamá, en una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, con la colaboración de importantes organizaciones de formación de partidos progresistas de América Latina en países como México. Gracias, Sergio, por haber asumido como latinoamericano el desafío de escribir sobre el despertar de este gigante, y por esa distinción que nos haces, brindándole a los panameños, a nuestro partido y al Centro de Estudios de Políticas Progresistas por la oportunidad de realizar esta presentación. Agradecemos también a la Embajada de la República Popular de China y a su representante, el embajador Wei Qian, por todo el apoyo brindado para este evento. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora después de estas palabras contamos con el doctor Sergio Helfenstein, Rodríguez Helfenstein, para que nos hable sobre su libro. Bienvenido. Porque si me empañan los lentes no puedo decir nada. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, embajador Wei, por su presencia, compañero Pedro Miguel González, por su presencia y por sus palabras, a los compañeros del Centro de Estudios Políticos Progresistas de Panamá, a los compañeros de la Embajada de la República Popular China en Panamá, veo aquí algunos amigos, Elisandro Ballesteros, ex embajador de Panamá en Venezuela, Alejandro Ibarra, un venezolano que fue acogido aquí en Panamá, y especialmente quiero saludar a Héctor Alemán, que fue gran promotor y artífice de la realización del libro y de este evento. Ante todo, permítanme decir que quisiera felicitar al pueblo, a los amigos y a las amigas panameñas por la reciente conmemoración del bicentenario de la independencia. Y lo quiero hacer porque tengo que decir que en Panamá yo me siento como en mi casa. Y no podría ser de otra manera porque somos hermanos, somos hijos del mismo padre, como lo acaba de decir Pedro Miguel, somos hijos de Simón Bolívar. De manera que muchas gracias por esta invitación, muchas gracias Pedro Miguel, muchas gracias embajador por darme la posibilidad de conversar, de tener este encuentro, de dar a conocer la investigación, que es el verdadero objetivo que persigue el libro. ¿Qué es este libro? Este libro es el resultado de una investigación de 4 años, de 8 viajes. El libro dice 7, el profesor Xu se equivocó, son 8 viajes. Lo que pasa es que un viaje, el último viaje se hizo cuando el libro estaba en imprenta, pero todavía fue importante ese viaje. En ese viaje recorrí 15 provincias. Para que tengan una idea, China tiene
23 provincias, 4 municipios especiales regidos por el Poder Central, 5 regiones autónomas, 2 regiones especiales, de manera que son 32 unidades administrativas, políticas administrativas. Bueno, he recorrido 15. Para que tengan una idea también, solo en Xinjiang, en la provincia de Xinjiang, que es la provincia más occidental del país, realicé un viaje por tierra durante 10 días de 1980 kilómetros. En ese recorrido transité por una carretera que bordea el límite con Pakistán, con Tayikistán, con Kirguistán y con Kazajistán. Y para que tengan una idea también, para llegar a la capital de la provincia de Xinjiang, que es Urumqi, el vuelo dura aproximadamente 4 horas y media desde Shanghái. O sea, estamos hablando de un lugar que no son los hoteles 5 estrellas de Shanghái ni de Beijing. También estuve en el sur, en la frontera con Vietnam, en la región autónoma Xuan de Guangxi. He estado también en el norte, cerca de la frontera con Rusia. Estoy hablando de los extremos, por supuesto, también algunas provincias más centrales. Y estoy hablando de estos lugares en particular porque podrían considerarse las zonas más deprimidas de China. Recuerdo cuando íbamos a Xinjiang en el avión, los compañeros de la universidad me iban diciendo: mira, donde vamos no es Shanghái, hay diferencias, es la situación más difícil. Y cuando yo llegué a esa situación más difícil, ya la quisiera para nuestros países de América Latina. Es impresionante el desarrollo en esos lugares donde hay un desarrollo que se está manifestando sobre todo en los últimos años por la preocupación del gobierno central de que no haya grandes diferencias en todo el territorio de Chile. Para hacer este libro conversé con políticos, empresarios, académicos, campesinos, comerciantes, pero no vayan a pensar que eran reuniones pactadas. O sea, yo iba a la carretera, de repente decía párate, parábamos, allá un campesino vendiendo algún producto de su cosecha y me ponía a conversar con él, o en los mercados, en fin, eran entrevistas, conversaciones no planificadas que te permiten sentir, sopesar realmente cuál es el sentir y la opinión del pueblo. Eso es lo que más o menos es este libro. Ahora, ¿qué no es este libro? Este libro no es una idea elaborada, preconcebida, como dije antes, en los hoteles 5 estrellas de Beijing y Shanghái, o una investigación basada en autores occidentales que citan a otros autores occidentales y que a lo mejor nunca han visitado China. Así se le ha ido dando continuación. Nosotros también lo conocemos aquí en América Latina, pero así se le ha ido dando continuidad a la construcción de una idea, de un pensamiento erróneo sobre China, a partir de esquemas de análisis, incluso en algunos casos sin mala voluntad, pero que finalmente parten de esquemas de análisis erróneos. En mi primer viaje con China, y de alguna manera fue lo que motivó la escritura de este libro, tuvo una conversación con un colega, profesor del Centro del Instituto de Estudios de la Economía Mundial, y él me decía lo siguiente, que me dijo dos cosas que en mí despertaron totalmente la necesidad de dar una respuesta, porque en primer lugar dármela a mí mismo y después transmitirla. Él me dijo: la filosofía de ustedes, la filosofía de Occidente, se sustenta en el pensamiento de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, que en Grecia construyeron los fundamentos del pensamiento filosófico y del pensamiento político occidental en los años 5 y 6 a.C. Pero es que nosotros también en el año 5 y 6 teníamos a Confucio, a Mencio, a Lao-tse y a otros filósofos que le dieron origen a nuestra filosofía política, a nuestro pensamiento político. Entonces, ¿por qué tenemos que usar el de ustedes? Si nosotros tenemos el nuestro.
primera pregunta que generaba una inquietud. En el transcurso de la conversación me dijo, a lo mejor a ustedes el multipartidismo les ha dado resultados, el Oriente les ha dado resultados el multipartidismo. Pero el problema es que en China estuvimos 3000 años de guerra para unificar el Estado. ¿Cómo vamos ahora que tenemos ese logro desde hace 2200 años? ¿Cómo vamos ahora en un país de 1400 millones de habitantes, con 55 etnias distintas, con 8 millones de kilómetros cuadrados, con límites, con más de 15 países, nosotros mismos generar el embrión de una separación que nos lleve tal vez a miles de años más de guerra? No podemos. Tenemos que garantizar, y aquí están las dos palabras clave para entender a China, tenemos que garantizar la unidad y la estabilidad. Cualquier análisis que se haga sobre China tiene que partir de la idea de la necesidad de garantizar la unidad y la estabilidad del Estado, porque es el bien más preciado que ha conquistado el pueblo chino en miles de años de lucha. Entonces, cuando me empiezo a dar cuenta que había que yo llegaba a un país que tenía un pensamiento propio, tenía una idea propia, tenía una filosofía propia, era necesario, si quería dar a conocer ese país, darlo a partir de esas ideas propias y no de las ideas que se tienen de los demás. A nadie le gustaría que se viniera a hacer una investigación sobre panameños por extranjeros y no consultaran a ningún panameño. Entonces dijeron cualquier cosa sin haber a lo mejor ni siquiera pisado un día en Panamá. Si eso no es válido en ningún país, tampoco es válido en Chile. Mi intención inicial, debo decirlo, era hacer un libro sobre política exterior, porque esa es mi área de investigación, las relaciones internacionales. Yo quería hacer un libro sobre política exterior y nada más. Pero con la investigación, con el estudio, con las conversaciones con los colegas chinos, me di cuenta que para hablar de la política exterior de China tenía que hablar de la política, porque finalmente la política exterior es un desprendimiento, es una consecuencia de la política. Y por tanto tenía que dar a conocer los elementos fundamentales de la política, tanto de la anterior como de la que se proyecta, para poder entender eso que yo quería que era la política exterior china. Pero seguí estudiando y me seguí dando cuenta que no bastaba conocer la política, porque había que conocer la historia, sobre todo para nosotros los occidentales, que tenemos una visión muy sesgada. Entonces tuve que hacer, no se trata de un autoelogio, pero tuve que meter 5000 años de historia en 100 páginas y hubo que hacer un esfuerzo muy grande. Un esfuerzo muy grande porque este no es un libro sobre historia de China, este es un libro donde se extraen elementos de la historia de China que, a mi parecer, influyen en lo que está ocurriendo hoy, dan pistas para entender lo que está ocurriendo hoy. Entonces se trata de extraer algunos elementos, no todos los elementos, es imposible. Y lo mismo pasó con la filosofía, porque tenemos una visión también sesgada de la construcción del pensamiento filosófico, de la ideología de China, que como todos sabemos y a veces lo repetimos como cliché, pero no interiorizamos lo que significa, es una filosofía milenaria. Y la filosofía milenaria china es mucho más que Confucio. A veces también se piensa que el pensamiento confuciano cubre como un todo el país, y no es así. El pensamiento filosófico chino es múltiple, hay muchas escuelas. Está la escuela de los estrategas, por ejemplo, muy conocido Sun Tzu. Está la escuela de los legalistas, por ejemplo. Hay analistas, incluso en China, que dicen que hoy en las actuaciones del gobierno actual hay mucha influencia de la escuela legalista. En fin, hay una serie de escuelas que es importante conocerlas. Es importante conocer esto porque, por ejemplo,
solamente por señalar un ejemplo. En cuanto al manejo de la política en China y al comprender la política en China, que tiene una profunda raíz confuciana, porque el eje fundamental del pensamiento de Confucio es el de la piedad filial. Y la piedad filial establecía que el gobernante estaba obligado a tratar a los gobernados como hijos y los gobernados estaban obligados a tratar al gobierno como padres. Por supuesto, a partir de una serie de comportamientos que fijaban esa posibilidad. Entonces, cuando uno entiende, cuando uno comprende eso, cuando uno sabe eso, puede entender por qué el gobierno chino, cuando empezó la pandemia, cerró la ciudad de Wuhan con 9 millones de habitantes y no hubo ninguna protesta, ni ningún desastre, ninguna manifestación como nosotros lo vemos en todas las capitales occidentales, donde protestan porque los mandan a ponerse tapabocas, porque protestan porque los mandan a vacunar. Hay una disciplina que es milenaria, tiene que ver con el comportamiento natural transmitido de generación en generación por parte del pueblo chino. Otro elemento que también hay que decir, estoy diciendo como elementos puntuales que nos permiten ir entendiendo los fundamentos del libro, pero sobre todo los fundamentos de lo que ocurre en China. Otro elemento importante cuando estamos hablando de filosofía es el gran aporte del presidente Mao Zedong, que logró fusionar la filosofía antigua china con el marxismo-leninismo. Y es muy interesante entonces preguntarse por qué, si China había permanecido cerrada a cualquier tipo de filosofía extranjera, en el siglo XX la primera filosofía occidental que logra penetrar en China es el marxismo-leninismo. Y la gran creación teórica del presidente Mao es haber fusionado el pensamiento antiguo filosófico chino con el marxismo-leninismo para crear el socialismo con peculiaridades chinas. Una forma particular a partir de las condiciones propias del país, de las características propias del país y de su pueblo, fusionado con un pensamiento filosófico avanzado en ese sentido. Estamos en el año de la celebración del centenario de la fundación del Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China se fundó con 13 hombres. Hoy tiene 95 millones de militantes. Fíjense, en 100 años, el crecimiento en cuanto a crear una idea, a solidificar una idea, transformar esa idea en estructura, tomar el poder y desarrollar esa idea. Hay muchas otras aportes, por supuesto, pero creo yo, desde mi modesta opinión, que el gran aporte del presidente Mao fue ese. Otra cosa que también quisiera decir, una cosa que aprendí en China, es estudiar la historia como continuidad. Nosotros, aquí en Occidente, estudiamos la historia como ruptura, como quiebre, como saltos. En China no hay una visión peyorativa del pasado. En China, por ejemplo, dicen: nosotros superamos el feudalismo porque retrasaba el desarrollo de las fuerzas productivas y no permitía la modernización del país. Y superamos el feudalismo, construimos la república. Pero jamás vas a escuchar a un chino hablando de forma peyorativa de alguno de los emperadores. Y ese es el otro elemento. Es cómo la historia se ha encargado de extraer todo lo positivo. La historia de China es la historia de lo positivo. Cómo hay un aporte que se va continuando en el tiempo y que ha ayudado a construir lo que son hoy, en el cual a cada generación a través de la historia le ha tocado una tarea, una responsabilidad, y son las tareas y responsabilidades que se esperan de las generaciones futuras. Entonces, estos dos elementos, el aprender que la historia es continua y el ser capaz de extraer lo positivo de la historia para construir el futuro, son dos aportes extraordinarios que, desde mi punto de vista, yo soy profesor de historia de las relaciones internacionales, han sido para mí de la mayor importancia. Bueno, y cuando hablamos de la continuidad,
tenemos que hablar de la Gran Muralla y del Gran Canal. 22 siglos se demoró en construir la Gran Muralla. Y a nadie se le ocurrió decir, yo no la sigo porque es del gobierno anterior. Una continuidad permanente de generación tras generación, de emperador tras emperador y de dinastía tras dinastía. Hay una continuidad. Otro elemento que me gustaría aportar es el tema que para mí es el tema cardinal de la incomprensión. Es el tema fundamental de por qué no comprendemos a China, por qué no entendemos a China. Incluso, ese es un pequeño subcapítulo en mi libro, en el capítulo 2, que es el capítulo de filosofía, hay un pequeño subcapítulo sobre el tiempo en términos filosóficos. Hoy yo creo que ese capítulo debió haber ido en el prólogo. Ese subcapítulo debió haber ido en el prólogo, porque para mí es el cardinal, es el fundamental, es el que marca la pauta de esa distancia que tenemos entre Occidente y China. Y tiene que ver con que para los chinos el tiempo es infinito. Para nosotros los occidentales el tiempo es finito, el tiempo termina con la muerte. En China el tiempo es infinito, el tiempo tiene continuidad con los descendientes. Y eso es lo que permite diseñar grandes obras que trascienden la vida útil de un ser humano. Nosotros decimos, no vamos a sembrar esa planta porque no voy a alcanzar a recoger los frutos. Los chinos dicen, voy a sembrar esa planta para que mis nietos coman los frutos. Esa es la diferencia. Entonces, el tiempo entendido como continuidad también, el tiempo entendido como infinito, es el que permite hacer obras materiales en lapsos grandes de tiempo sin que se detengan, pero sobre todo es lo que permite planificar, diseñar la gran obra, la máxima obra del ser humano, que es la transformación de la sociedad para hacerla más justa, más equitativa, más avanzada, más hermosa. Y entender que eso no es una tarea de pocos años. Transformar la mentalidad que se ha constituido en las sociedades de clase, que están permeadas del lucro, del interés, del individualismo. No es fácil. Entonces, ese es un proceso de muy larga data, de muy larga duración, y solo se puede entender cuando se entiende esto. Y aquí le voy a contar una anécdota personal. Cuando en algún momento en el año 2006 yo era director de Relaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente de Venezuela. Y me tocó ir a China a un evento de Naciones Unidas sobre la contaminación del mar. Y iba con un viceministro, le digo al viceministro que si él quería tener alguna reunión extra, porque esta es una reunión multilateral, si quería tener alguna bilateral, y dijo, el comandante Chávez nos está presionando por el tema de la forestación. Entonces ve si podemos conseguir alguna reunión para intercambiar con los colegas chinos en el tema de forestación. Entonces, bueno, conseguimos la reunión, nos recibió el compañero, la máxima autoridad de China en materia de forestación, de recursos forestales, y el viceministro nuestro, las cifras no son exactas porque soy muy malo para recordar cifras, pero le dice, mire, queremos intercambiar experiencias porque nosotros tenemos un ambicioso plan de forestación. Queremos sembrar 20.000 hectáreas en los próximos 10 años. Y bueno, nos escuchó, tomó nota. Y después nos responde el compañero, dice, qué bueno que están aquí, podemos intercambiar experiencias. Nosotros también tenemos un ambicioso plan de forestación. Queremos sembrar 1.000.000 de hectáreas en los próximos 100 años. Entonces le dije al ministro, quédate callado, mejor no hablemos más. Entonces, y estamos hablando de un señor que tenía 70 años. Él sabía que esa tarea no la iba a concluir él. La iban a concluir 3 generaciones más adelante. Y sin embargo la tarea estaba atrasada. Y nos dijo algo que es muy interesante y creo que es una enseñanza de las más extraordinarias que he tenido en China. Nos dijo, a nosotros se nos critica con razón por haber devastado el ambiente.
¿Y qué íbamos a hacer en 1949 cuando llegamos al poder y nuestros pueblos se estaban muriendo de hambre y frío? Les teníamos que decir, aliméntense, hagan fuego, guarézcanse del frío. Y aquí la frase memorable: ahora le tenemos que devolver a la naturaleza lo que le quitamos. Pero eso se puede hacer solo cuando se piensa a muy largo plazo. Eso solo se puede hacer cuando se piensa a muy largo plazo. Entonces, el tema del tiempo es el tema fundamental para explicar las incomprensiones de lo que está ocurriendo en China. En la parte de la política hubo que dividirla en 3 etapas, pero le decía anteriormente que la historia es continua, pero metodológicamente, para estructurar el libro y hacerlo un poco más ameno, está dividido en 3 etapas. Una primera etapa, que es la etapa que va de 1949 a 1978, es decir, del inicio de la construcción de la nueva China, tras la toma del poder por parte de los comunistas en el año 1949 hasta el año 1978, cuando se da inicio a la política de reforma y apertura. Una segunda etapa, que es un capítulo, el capítulo 3, es la etapa que va de 1978 hasta 2012, la política de reforma y apertura. Y aquí viene un nuevo elemento. Cuando yo diseñé el libro, dije el capítulo 2, 1978-2000, hasta el año del fin de siglo. Y bueno, hasta el 2002, porque ahí tomó el poder el presidente Gustavo. Entonces era como una fecha que acomodaba, terminaba el siglo, el milenio y entraba un nuevo gobierno. Y entonces me dijeron los colegas chinos, me preguntaron, ¿y por qué hasta el 2002? Digo, bueno, porque termina el siglo, hay un nuevo gobierno. ¿Qué significa? Continuidad de lo que venía antes. Y entonces me dicen, el siglo, así como el siglo XX en China terminó en 1978, el siglo XXI empieza en 2012. ¿Y qué ocurrió en 2012? Fue el 18º Congreso del Partido, que nombró al compañero Xi Jinping como secretario general del partido. Entonces, parecía como que la historia se hacía a partir del liderazgo de ciertos personajes. Esa fue la primera impresión que tuve, pero bueno, otra vez obligado a estudiar. Y entonces, cuando uno se pone a estudiar profundamente el pensamiento del compañero Xi, del presidente Xi, uno comienza a entender que efectivamente a partir del año 2012 se ha producido una se está comenzando, porque está empezando a producirse una transformación estructural profunda en China, para construir el sueño chino, que es el proyecto de China para el siglo XXI. Y nosotros en el exterior conocemos las manifestaciones externas de lo que está ocurriendo, pero no conocemos las manifestaciones internas, los impactos tan trascendentales que están ocurriendo al interior de la sociedad y del Estado en China. Y bueno, no cabía en el libro porque se acaba de realizar hace 2 semanas el 6º pleno del 19º Congreso del Partido Comunista de China, que es un pleno ideológico con una discusión respecto de las ideas que van a sustentar este proceso en China en los próximos años. Yo no sé si seré muy grandilocuente, el embajador me va a corregir, pero yo creo que este 6º pleno es el evento más importante que ha habido en lo que va a decir, incluso más importante que los congresos que se han realizado, porque señala una serie de transformaciones, un congreso ideológico y un congreso orientado hacia adentro, hacia la transformación, en primer lugar, del partido, hacia el mejoramiento del trabajo del partido, hacia el mejoramiento de la sociedad. En ese pleno casi no se discutió temas de orden gubernamental. Y creo que es un evento que debemos estudiar. Por cierto, por ahí se están
Creo que los compañeros ya tienen ahí el documento. Yo les recomiendo que lo lean con mucha atención porque me parece que marca una pauta importante de cara al futuro. Y bueno, con la proyección, que hay para este año 2021, en que se conmemoró el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, donde había una serie de metas trazadas desde hace 40 años, y la meta más importante era que China ya no iba a tener pobreza extrema, meta que fue cumplida en el año 2020. Y ahora hay dos nuevas metas. Hay una meta de cara al año 2049, cuando se cumple el primer centenario de la fundación de la República Popular China, con una meta intermedia en el año 2035 de evaluación de los avances que se está haciendo, y en el año 2049 China va a ser una sociedad donde va a desaparecer totalmente la pobreza, donde va a haber un nivel de funcionamiento equitativo en términos económicos, de una democracia plena en términos políticos, una sociedad moderna, hermosa, dice el presidente Xi Jinping, una sociedad moderna, una sociedad hermosa, que va a ser una sociedad socialista. Y bueno, la política exterior, que es el último capítulo, está sustentado en estas mismas etapas. Hay elementos que son fundamentales también para comprender el funcionamiento de China. Por lo menos algunos ejemplos que se me ocurrieron cuando estaba preparando estas palabras. Los parlamentos del Occidente es el lugar donde los partidos van a dirimir los conflictos, es el lugar donde se solucionan los conflictos de los partidos. El partido viene de partir, es una parte de la sociedad. Entonces van al Parlamento a dirimir esas diferencias. En China el Parlamento es el lugar donde se construye la armonía y el equilibrio. Porque además en China la democracia es representativa, es participativa, pero también es consultiva. Y eso no es una palabra extra que se agrega por decir algo, ¿no? La consulta es base fundamental de la democracia en China y está establecida constitucionalmente para todos los funcionarios electos, de manera que le da una particularidad especial a la democracia en China. Otro tema que me gustaría aclarar, el tema de la hegemonía, porque se habla de que China está aspirando a construir una nueva hegemonía. Es falso. Incluso el preámbulo de la Constitución Nacional China prohíbe la hegemonía. Está en contra de la hegemonía. Para los estudiosos de las relaciones internacionales que están acostumbrados últimamente a hablar de la trampa de Tucídides, o sea, de que estamos en un momento en que se está finiquitando una hegemonía para construir otra hegemonía que es la de China. Eso es falso, no hay trampa de Tucídides, porque para que haya trampa de Tucídides, una hegemonía tiene que sustituir a la otra, y no es el caso. Eso me ha causado problemas, porque el ministro de Defensa de mi país construyó un libro que se llama así, pero bueno, son los riesgos. En China lo que se plantea es hacer sus planes de desarrollo, sus planes de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En China nadie está hablando de querer ser el primer lugar del mundo en nada. Eso de la competencia por ser el primero es una cosa occidental. En China sí hay una competencia por ser mejores, por solucionar los problemas del pueblo, por eliminar, por hacer que el pueblo tenga mejores condiciones de vida. En fin, son una serie de elementos que si me dejan aquí hablar, termino mañana. Pero quería finalizar leyendo el último párrafo de mi libro. Dice: se podrá estar de acuerdo o no con los principios políticos e ideológicos de China, o con su modelo de sociedad y de economía, pero nadie puede poner en duda que está estableciendo un nuevo patrón de conducta para una potencia en el escenario internacional. Ese comportamiento proviene de su historia y de su filosofía milenaria. Señala una nueva ruta en su fusión con el marxismo-leninismo, que permitió diseñar un modelo de sociedad socialista con características propias. Los pueblos del planeta deben estudiar y conocer este experimento grandioso, realizado en el país más poblado y uno de los más extensos del mundo, para implementar políticas propias
para su relacionamiento con China, sobre todo cuando estamos ante el país que sin ninguna duda será la próxima mayor potencia mundial. Muchas gracias. Bueno, yo estoy convencida que después de esta interesante introducción todos quieren leer el libro, así que todos van a tener la oportunidad de leerlo. Muchas gracias, doctor Rodríguez del Pempén. Bueno, el secretario general Pedro Miguel González ha tenido que retirarse, pero le damos la bienvenida a la tercera subsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Rosario Torres, la doctora Rosario Torres. Y bueno, para ir cerrando, vamos a tener las palabras de despedida de un amigo de Panamá, el embajador Wei Qian, embajador de la República Popular de China en Panamá. Esto no es para que, no quiere decir que mis palabras vayan a ser muy largas, sino solamente para los nervios. Muy estimado doctor Sergio Rodríguez, compañeras y compañeros dirigentes del Partido Revolucionario Democrático de Panamá y de otros partidos políticos de este hermano y hermoso país, representantes gremiales, invitadas e invitados especiales, miembros de la prensa, damas y caballeros, amigos todos. Cuánto honor y alegría para la Embajada China y para el que habla asistir a la presentación de la edición Panamá del extraordinario libro China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, escrito por el consultor y analista internacional doctor Sergio Rodríguez, a quien tuve el honor de conocer vía Zoom hace varios meses atrás y quien en esta ocasión ha tenido la gentileza de viajar de su patria, Venezuela, a Panamá para acompañarnos en este importante evento libresco, intelectual, académico, superando, me figuro, todo un reguero de inconvenientes producto de la actual situación pandémica. Saludo especial de nuevo, doctor Sergio, gran gusto conocerlo, a usted, ahora de forma presencial, en persona. Este libro del doctor Sergio, cuya edición Panamá se presenta hoy, me parece un trabajo intelectual extraordinario por muchas razones, sea desde el punto de vista político o académico, pero me limitaría a destacar una que me resulta lo más extraordinario de un escritor extranjero que escribe sobre China: su perspectiva histórico-filosófica china, o en otras palabras, su profunda indagación de las raíces filosóficas fundamentales constitutivas de una civilización que tiene la singularidad de ser no solamente de muy larga data, sino más importante aún, creo yo, de una continuidad jamás interrumpida por varios miles de años de su existencia, hasta nuestros días, a pesar del sinnúmero de vicisitudes, avatares, hasta hecatombes acaecidos a ella a lo largo de su varias veces milenario devenir histórico. Resultado de sus profundas indagaciones, el doctor Sergio nos enseña cómo a lo largo de dichos varios miles de años se han forjado unos conceptos o una visión del mundo o una idiosincrasia, si se quiere, muy propiamente chinos, profundamente
arraigados en la manera de ser y pensar de los chinos. La idea de la unidad, cohesión y soberanía nacional y la integridad territorial, por ejemplo, reviste para los chinos un valor supremo. Y la idea del universo como un todo conjunto, cuyas partes están todas interconectadas y comunicadas entre sí para funcionar en sinergia, concierto y armonía al servicio del bien común y de las personas, también datan de tiempos tan ancestrales como la misma civilización china. Dichas ideas de unidad y apertura, de conectividad cósmica, de convivencia y armonía universal, de cohesión en medio de la diversidad y a pesar de las diferencias, no solo han servido como norte de los chinos para manejar sus relaciones con su propio entorno natural desde tiempos inmemoriales, sino también durante prolongados periodos históricos con pueblos extranjeros. Son pues, citando al propio doctor Sergio, abro comillas, fundamentos filosóficos que han conducido a la construcción del Estado y la sociedad en China, cierro comillas. Fundamentos filosóficos aún vigentes en la mentalidad política, socioeconómica y cultural colectiva de la nación china, y muy importante señalarlo, profunda y orgánicamente, diría yo, en el pensamiento, permeados en el pensamiento de gobernabilidad del Partido Comunista Chino, el cual en el presente cumple sus 100 años de denodada, continua y perseverante lucha por el bienestar del pueblo chino y el resurgimiento de la nación china. Un partido que a sus 100 años de vida, de lucha, hace gala de una lozanía y vigor de quien está en la flor de la vida, gracias precisamente a la nutrición, entre otros elementos, otros factores, de la rica savia filosófica de una civilización milenaria. Por ello es importante tener en mente a la hora de tratar de analizar y conocer a fondo a la China del siglo XXI este mensaje del doctor Sergio, de que ello, abro comillas, pasa por abordar la interrogante de cómo variables específicas en los ámbitos filosóficos, políticos y culturales, erigidos a lo largo de más de 2200 años, aportan los elementos básicos para configurar la política general y la política exterior en particular de la política en general y la política exterior en particular de la República Popular China en el siglo XXI, cierro comillas. Y vale la pena puntualizar, ya que estamos en un año de gran significado histórico, tanto para Panamá en conmemoración de su bicentenario de la independencia de España, como para China en conmemoración del centenario de la fundación del PSC. Importante puntualizar que el PSC es un partido dotado de profundo sentido histórico, que no solo ha sabido nutrirse de la rica savia de la milenaria civilización china, sino también en forma activa y concienzuda siempre de las enseñanzas históricas del propio partido. Supo sacar en unos momentos álgidos y cruciales de la revolución y de la construcción nacional mediante trascendentales resoluciones basadas sobre exhaustivos debates intermilitancia, lecciones históricas que sirvieron para rectificar errores pasados y enfilar mejor los pasos de su marcha hacia las futuras victorias. Ha sido con este profundo sentido de la historia con que el PSC, en el recién clausurado, como
acaba de señalar también el doctor Sergio, en el recién clausurado sexto pleno de su 19º Comité Central ha sacado la resolución sobre los éxitos trascendentales y experiencias históricas de los 100 años de lucha del PSC, un documento político de naturaleza programática de inestimable importancia como guía norte a la nación china en su nueva gran marcha hacia la modernización, y cuyo análisis esperemos que el doctor Sergio incorpore en su libro en una próxima edición actualizada. Si nos adherimos a este concepto del tiempo, es infinito. Una mirada china o desde China, palabras del autor, que además me consta no mira a China meramente desde salas de reuniones o bibliotecas, o en sus propias palabras, siendo un viajero meramente de hoteles de 5 estrellas, sino adentrándose en su ambiente, andando, como decimos en China, sus campos o sus calles. Y aquí uno de los méritos mayores que a mi juicio hacen del libro que estamos comentando un trabajo realmente visionario y muy atractivo, hasta fascinante para mí y confío para muchos lectores interesados en observar a China con visión objetiva y verídica y con conocimiento de causa. Yo acabo de darme cuenta de que me pusieron como locutor de cierre, diciendo un poco abrumado, ¿qué soy yo como para decir las palabras de cierre? Pero en todo caso, yo no quisiera cerrar, poner mi nota de cierre acentuada solamente o exclusivamente en la mirada china, sino más bien en una mirada cosmopolita o de intercambio, de fusión, de intercambio de experiencias, tanto políticas como culturales, entre todas las naciones, miembros de la comunidad internacional. Porque el chino no es un pueblo, ni un gobierno, ni un estado, ni un partido que se sienta con ese destino manifiesto de crear el mundo a su propia imagen y semejanza, de imponer sus ideas o sus modelos, si es que existen tales cosas que se puedan llamar modelo, sino al contrario, somos un pueblo que deseamos, que estamos abiertos totalmente a absorber experiencias a través de un intercambio de experiencias de gobernabilidad en materia de gobernabilidad, experiencias políticas, experiencias culturales de otras naciones, de otros pueblos, porque estamos convencidos de que a través de este tipo de intercambios permanentes, constantes, de buena fe y en pie de igualdad, con el sentido de independencia, de respeto mutuo, entre todos podemos terminar construyendo un mundo mejor, además de construyendo nuestro propio país mejor. Así que nosotros, miembros de la Embajada de la República Popular China en Panamá, nos dedicamos en nuestro cotidiano vivir y trabajar a eso, a aprender. Mientras tratamos de dar lo más que podamos, dar a conocer experiencias chinas, también con muchas ganas nos dedicamos a aprender y disfrutar de la idiosincrasia, de la cultura panameña. Entonces una de las cosas que he aprendido, que me ha impresionado muy profundamente,
como un elemento muy típico, único, diría yo, muy singular de la idiosincrasia panameña, es la adoración que abrigan los panameños a su padre, a su mamá. Así que qué mejor forma de cerrar mis palabras que deseándoles a todas y a todos, sobre todo a todas, un feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Bueno, ahora le pedimos a todos los presentes que se queden en sus puestos, por favor, porque les vamos a estar entregando como presente un libro del doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, y también quien quiera el autógrafo y hacerle alguna pregunta al autor puede pasar a la mesa que tengo acá a mi mano derecha, detrás de la columna, para el autógrafo, para hacerle cualquier pregunta. Después de eso, los invitamos a un refrigerio y bueno, de más estar agradecerles por la asistencia. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias y los felicito. Te vi en el partido la otra vez, te vi. Me acuerdo. Unión Padre. Mi papá era muy amigo mi papá fue muy amigo de César de León. Así. Fue alumno de él en Chile, en los años 60. Claro. Mi papá si estuviera vivo tendría ahorita 86, imagínense. César fue profesor de él. Más de 100. El secretario general Rubén Darío Sousa tiene 91. Está bien. Estaba Caracilla Pérez, decía primero la tienda de México. Para el amigo que regresa, muy bien. Embajador Lupe.